vamos a ver otros casos en los que podemos necesitar encontrar subgrupos, o más bien en el que tenemos subgrupos, ¿verdad? Y entonces uno de los casos es, por ejemplo, acá, cómo vamos a proceder para probar que es un subgrupo. Y entonces, pues no es muy complicado. Lo primero que vamos a hacer es probar que efectivamente este conjunto H no es vacío, porque eso es lo que me dice la definición. Entonces, lo primero es probar que no es vacío. ¿Cómo logro probar yo que algo no es vacío? Pues de forma relativamente sencilla, lo que voy a hacer es conseguir un elemento que está aquí. Y entonces yo sé que esto no es vacío porque, por ejemplo, el 0 es múltiplo de 3, que es lo que me dice acá. Y entonces el 0 pertenece a este conjunto H. Lo segundo que voy a hacer es trabajar con la segunda propiedad, que me decía que si G y H pertenecían a H mayúscula, entonces G operado, H inverso, esto era lo que decía la definición, pertenece a H, pero en mi caso no voy a escribirlo así, sino que voy a poner G, la operación es la suma, y el inverso de H entonces sería menos H. O sea, esto pertenece a H. Y para demostrar esto, yo supongo que efectivamente G y H pertenecen a H. Y entonces pareciera que no puedo hacer mucho, pero lo que voy a ir es a traer esta relación que está acá, esta definición. Entonces, para estar en H hay que ser múltiplo de 3, o sea que G es múltiplo de 3 y H es múltiplo de 3. Y entonces yo sé que lo que sucede es que existen M y N enteros tales que G es igual a 3 por M y H es igual a 3 por N. Y entonces, si esto es lo que tengo, entonces G más menos H serían 3M menos 3N. Y esto sería 3 factor común M menos N. Y entonces, como ustedes pueden ver aquí, G más menos H es igual a 3Q. ¿Y quién es este Q? Q sería M menos N. Y entonces G más menos H es múltiplo de 3. Y entonces G más menos H es un elemento del H. Y por lo tanto H efectivamente es un subgrupo. Entonces acá ya vemos cómo es el mecanismo. Siempre va a ser igual. Probar que no es vacío. Probar la definición a través de aplicarle primero las condiciones que hacen que pertenezca al subgrupo, tanto a G como a H, y luego aplicárselas a lo que sabemos que es G operado H inversa. O sea, eso quiere decir que yo voy a tener que tener conocimiento de quién es la inversa en cada uno de los casos que vaya a trabajar. Entonces es muy común que nosotros trabajemos con tuplas, ternas y cosas por el estilo. Es decir, el espacio o el grupo de tuplas es el conjunto de pares, o sea, aquí tengo A, B, tal que ambos son reales. Entonces definimos la suma usual, pues cuando hablemos de suma de pares, vamos a hablar de que cuando tomamos AB, suma y le ponemos generalmente un círculo, solo para distinguirla de la suma usual y que no vayamos a pensar que es una suma usual, no es la suma usual de los reales, sino que es la que normalmente vamos a usar para pares, está definida así. Entonces yo sumo el A con el C y el B con el D. Ustedes si han estudiado física pueden asociarlo o recordarlo fácilmente porque esto va a estar relacionado con la suma de vectores en física, ¿verdad? Es muy parecida a la suma de vectores en física. Vale, entonces esta es la suma usual. Aquí no es muy complicado probar que el neutro de esta suma es lo que nosotros llamamos 0 con gorrito, así, que es la pareja 0, 0. Y los inversos se ponen como el inverso de A. Esto va a ser menos A menos B. Así. Entonces, acá, por ejemplo, yo quiero probar que H igual al conjunto o al subconjunto del conjunto de pares
XY perteneciente a R2 tal que 3X más 2Y es igual a 0. Entonces quiero probar que el conjunto de pares que cumplen con esto de hecho es un subgrupo el conjunto de pares con la suma usual. Y entonces, como les dije, el procedimiento es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Primero vamos a probar que esto no es vacío. Y entonces efectivamente este no es vacío porque si yo tomo el par 0, 0, este pertenece a H, ya que para este serían 3 por 0 más 2 por 0 es 0. Pues aquí ya tengo que el H no es vacío. Lo segundo es que tengo que tomar G y H que pertenecen a H. Y entonces tengo que lograr probar que G operado H inverso, esto también pertenece a H. Y entonces en mi caso yo voy a poner acá, supongamos que G es igual a AB. Y H es igual a CD. Y entonces aquí G operado H inversa sería A, B operado menos C, menos D. Y esto debe pertenecer a H. Y entonces vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Esto que está acá, si ustedes lo desmenuzan un poco más, sería que A menos C, B menos D pertenece a H. Esto es lo que necesito probar. Esto es a probar. Ahora, esto es lo que ya tengo, verdadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un par G, A, B pertenece a H? Bueno, pues entonces aquí yo sé que este 3A más 2B debe ser igual a 0 por esta condición. Esto es la condición 1 y 3C más 2D debe ser igual a 0 por esta misma condición, pero aplicada cuando se la aplicamos a C, D. Y entonces lo que yo necesito probar es esto. O sea que aquí necesito aprobar. Todo esto sería el X. 3 por A menos C. Más 2. Y aquí tenemos el Y. Que sería B menos D. Esto debe ser igual a 0. Pero aquí es donde utilizo mi hipótesis. Porque esto se puede escribir como 3A menos 3C más 2B menos 2D. Esto que está aquí arriba es igual a esto. Y resulta que esto que está acá lo puedo juntar. Voy a poner 3A más 2B menos factor D 3C más 2D. Y entonces 3A más 2B, eso es 0. 3C más 2D, eso es 0 también. Y entonces esto es 0. Por lo tanto, G operado H inverso efectivamente pertenece a H. Y entonces H es subgrupo de R2. Y entonces ahora ya están listos para poder ir a atacar su problema número 3 de su hoja de trabajo número 8 para poder trabajar con esta clase de subgrupos.